Saludo a todos los panguis o panguiames. Quien mastica hierro, escupe sangre. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero utiliza todo tipo de fuerza para así vencer a sus enemigos. Esta religión siempre ha sido conflictiva y ha traído consigo muchos arrastres que van de un modo o de otro a perjudicar a la persona que está incumpliendo estas formas primitivas. Cuando realizamos este tipo de trabajo, nos damos cuenta que estamos en presencia de algo bien primitivo, donde el gangulero realiza las patipembas o signos jugando una parte importante. El cuadrado que aparece representando a Madre Agua, el círculo en medio representando el entoto-yaca junto a los garabatos, los 4 círculos en la flecha representando a Mamá Chola, al igual que el círculo de al lado donde está la empemba la vela representa a Mamá Chola. El triángulo representa al Emococo, que es una pieza que vamos a presentar más adelante, donde van la empaca de ensara. Aquí vemos la vitita inmenso, tarro con que mira la enganga, mamachola, la caridad del cobre, encima de mamá umbó, para unir así las dos fuerzas o llamada madre de agua. Al presentar estas formas primitivas, nos remontamos nuestras raíces a cientos de años. Esto no es una leyenda, ni un cuento, ni una historia, estos son hechos reales a través de más de 45 años en esta religión. Cada persona o cada Munanzo Congo trabaja diferente. Esta es la forma primitiva del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, en Dokin Mayombe, donde el gangulero tiene gran prestigio en las ensaras que hace al crear estas formas primitivas. Llamamos a los inquisis malongos o espíritus malos. La creencia de la vida después de la muerte nos hace creer en los espíritus, la existencia de ellos. Sabemos que existe y por ninguna razón podemos estar de un modo o de otro cambiando de religiones como lo hacen otras personas. Yo me voy a morir siendo gangulero, palero, y voy a aprender todo lo que tengo que aprender aquí, porque a través del tiempo, a través de los años, a través de los días, sigo aprendiendo. No solo aprendo de los espíritus, porque soy vidente, sino también aprendo de las personas que están dentro de esta religión, que muchos de ellos hacen preguntas y es cierto que lo que hacen es refrescar mi mente al poder aclarar los puntos o las dudas que ellos tienen en estas manifestaciones. Anteriormente de salir estos videos, muchas personas ya habían abandonado, como aquel que dice, el trabajar esta religión, ya que se la ha hecho difícil porque no enseñan los ganguleros, los paleros, los padres en ganga, los padrinos, no enseñan nada a nadie. Mientras más en Munanzo Congo es más hacia atrás, más para atrás, menos el padrino enseña a sus ahijados. Como hemos dicho, aquellos que están más cerca, el guanganquizo, el mayordomo, el talanquera, son los que aprenden más. El círculo representa el entoto yaca. Siempre que usted ve este signo es de este Munanzo Congo. Los mombalas o garabatos o el triángulo que aparece en el medio
juega una parte importante en el imocorocó o imococo, como es conocido. Esta pieza que vamos a presentar ha sido un tabú y ha sido guardada por cientos de años. Yo se la doy a ustedes porque vamos a utilizar un masango de Infuiri o un cangri masango de Infuiri de Huanga o Guerra. O sea, vamos a hacer un tamal, especie de un tamal. Aquel que no conoce lo que es un masango, es como especie de un tamal, utilizando hueso de muerto, utilizando diferentes palos, tierra de 4 tumbas y invocando el nombre de esa persona para ser puesto en el imorococo dentro, para después ser tirado en las 4 esquinas donde vive la persona, o puesto escondido al lado de la puerta o donde él entra en el edificio o en la casa, o muchas veces el palero sale a buscar ese mismo masango después que fue puesto escondido en la cuadra o en las 4 esquinas o al lado, lo recoge, lo va a buscar y lo va a llevar directamente a Enfinda, al cementerio. Estos masangos muchas veces sirven para guerra, para vencer obstáculos, para amarrar la mamba ciré, que lo utiliza mucho el gangulero cuando hay una huancala o una fiesta, para que Cabo Ronda no ronde el Monanzo Congo y estropee la fiesta. También sirve para proteger cuando hay una huancala o una fiesta, que no manden espíritu para que se formen problemas entre los propios panguiames y se termine la fiesta. Estos masangos son importantes aprenderlos porque el palero los hace mucho. Esto sirve para vencer guerra, masango de Infuiri, masango de muerte, o como decimos, para amarrar las 4 esquinas de Campofinda, del cementerio, o las 4 esquinas de Cunalombo, del monte. Al presentarle esta firma, esta patipemba ha sido guardada por cientos de años. La vititio empaca, vititi menso, es la vista de la enganga. Si la utilizamos en los endundos guardieros, es como si la enganga estuviera ahí. Ella es la que lo mira todo y ella es la que manda en todos esos guardieros. Tanto es así que cuando usted tiene que abandonar por X razón la enganga, usted se lleva la empaca vititi mensu, la empaca de ensara. La enganga lleva 2 empacas. La empaca vititi mensu, que es la vista de la enganga, y la empaca de ensara. A pesar de que existen otras empacas más, o otros inventos, otras cosas, las 2 que usted tiene que tener fundamentales en su enganga es la empaca de ensara y la empaca de vititi mensu. Existen otras. Hay quien dice, hay quien presume que dice que conoce, no sé, 12, 13, 15, no sé cuántas. Pero la verdadera que hay que tener es eso. Lo otro viene con inventos, ponen los 2 tarros, ponen el tarro, ponen un caracolcito adelante y hacen unas cuantas empacas diferentes. Pero estas son las 2 empacas importantes, la cual la vamos a presentar más adelante. Yo sé que ustedes me escuchan porque ustedes entienden cómo es que yo explico cada paso a seguir en esta religión. Vemos que sale de madre agua, especie de una lengua, pero hechas con encangre y mazango, hojas de maíz. Ahí podemos poner la tierra, al cual se la presentamos a ella. Podemos poner
las 9 tiras amarradas con un nudo, utilizando, amarrando a las 4 esquinas de la persona donde vive y amarrando a la persona por los 4 costados, poniendo el nombre en un papel de traza que aparece ahí con diferentes signos, que esto va a proporcionar la fuerza y el poder junto a los embeles y las patipembas, utilizando rayos o centellas, utilizando el mombala o garabato con cascabeles y también encima de ella bejucos, raíces aéreas, para así enrollar a la persona utilizando la empaca en Sara que le vamos a llamar en Bumba Cuago. Esto representa al espíritu que se convierte en ñoca o 21, como se sabe, un reptil. No se puede decir, en las engangas no se dice majá, se dice ñoca, porque es ofender. Vemos el entango, el sol, vemos unas esposas para que la persona tenga problemas con la justicia también. Las llaves de Sarabanda para cerrar las puertas de la persona, Lucero Monte, el Cuyo Girundi, como se llama aquí, junto a la Vitita Inmenso, para que él sea el que mire todos los caminos junto a la empaca Vitita Inmenso. Al utilizar las patipembas o signos, creamos una fuerza que va a ser unida a una sola, al centro del trabajo. Esto significa que vamos a utilizar Imocoroco y en vez Macandá. Esto va a ser una pieza que se construye con palo caja de muerto en forma de triángulo y ahí vamos a poner mazangos y vamos a poner la empaca densara. Lo volvemos a rectificar de nuevo. La empaca Vitita Inmenso, la empaca densara son las dos empacas importantes en la enganga. Pueden existir y existen otras más, pero estas son las dos con que usted puede ir con la empaca densara, ir al cementerio, ir al monte, ir al mar, ir a hacer un trabajo por ahí, para usted no tener necesidad de llevar todas las cosas. Utilizando el cangri mazango para hacer un mazango de infuiri, para hacer un tamal, especie de un tamal que no conoce mazango, con tierras de cementerio, diferentes palos, la vaina de la pimienta de Guinea, traída desde África, y el caicoma, el hueso de muerto, que juega una parte importante en los mazangos que se hacen de guerra, mazango de Wanga, de Infuiri, mazango de Infuiri, que es realmente como lo llamamos. La vaina de la pimienta guinea, mucha gente no la conoce, se la estoy enseñando. En ella tiene las pimientas. Esto nos va a dar la oportunidad de aprender cada día más. Muchos paleros mastican la pimienta y la escupen dentro del mazango que estamos construyendo. Un salam aleikum para todos los tata, tataíta y hay en ello, y vamos a pasar a otro segmento religioso.